O cuando en el supermercado o en un restaurante se tardan en atendernos, ¿y qué es lo que pasa? Nos sentimos irritables, enojadas, porque ¿cómo es posible que no nos atiendan a nosotras? Y nuevamente, ¿notas en quién se enfoca todo? Efectivamente, en nosotras. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Ciudadanas del Reino, donde estudiamos la palabra de Dios y le damos una aplicación a nuestra vida práctica. En esta temporada estamos hablando de temas de consejería bíblica y hoy vamos a abordar un tema muy relevante, que es el egocentrismo. Cuando hablamos de egocentrismo, pudiéramos pensar en personas muy malas. Por ejemplo, me viene a la mente la madrastra de Blancanieves, que solamente se está viendo al espejo y está buscando su propio beneficio, está viendo sus propios intereses, pero jamás nos imaginaríamos que una persona egocéntrica pudiera estar en la iglesia o ayudar a los necesitados, ni mucho menos que nosotras pudiéramos ser personas egocéntricas. Y comencemos definiendo, pues, ¿qué es el egocentrismo? ¿De qué se trata? La Real Academia Española lo define como una exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como un centro de atención y actividad generales. Básicamente queremos que todo se centre en nosotras. Por ejemplo, cuando alguien nos está contando algo que vivió o pasó el fin de semana y nosotras enseguida respondemos o hasta interrumpimos a la persona para hacerle saber que nosotras sabemos de lo que está hablando o que vivimos una situación mejor o peor, no importa cómo sea, pero las personas tienen que saber que nosotras conocemos del tema. ¿O qué tal cuando estás en tu escuela o en tu trabajo y te molestas porque las cosas no salen como tú querías, a tu manera? O en tu casa tal vez estás desesperada porque no hay el suficiente silencio o tranquilidad que tú quisieras. ¿Notas en quién se centra todo esto? Efectivamente, se centra todo en nosotras. Y si batallas con este tema, seguramente te vas a poder identificar con un personaje que te mencionaré a continuación. Vamos a 1 Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 8, que nos dice: Al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó. Y dijo: Han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Sé que seguramente ya has leído y escuchado esta historia muchísimas veces, pero vamos a analizarla desde la perspectiva de consejería bíblica. Saúl ya tenía ese pecado en su corazón. Nadie nos enseña a ser egocéntricos. Todos nacemos con el pecado original desde Adán y Eva, y lo podemos comprobar con niños pequeños. En alguna ocasión te platico que estaba hablando con una amiga y ella estaba cargando a su bebé. ¿Y qué hizo su bebé? Le puso sus manos en la cara de mi amiga y giró su cara hacia la de ella para que la niña se llevara toda la atención y se centrara en ella. Pues muchas veces somos como ella, somos igualitas. Queremos que toda la atención se centre en nosotras. Y esto fue lo que le pasó al rey Saúl. David no provocó que Saúl ardiera de envidia. No, Saúl ya tenía ese pecado en su corazón. Y esta circunstancia simplemente detonó lo que ya existía en su corazón. Y pues Saúl se enfureció muchísimo cuando David recibió ese reconocimiento. No solo se enojó. Dice la Biblia que se enfureció, o sea, un enojo intenso que sintió Saúl por David. Y él pudo pensar: esto no es justo, yo me he esforzado más, ahora David tiene mejor reputación que yo, que soy el rey. Y si te das cuenta, esto debía ser un motivo de gozo. Dios había salvado a su pueblo, lo había cuidado. Sin embargo, y esto lo había hecho por medio de David, pero en lugar de alegrarse porque Dios había levantado a personas para bendición de su pueblo, ¿qué hizo Saúl? Tuvo envidia y le cayó mal David a partir de ese momento. ¿Te ha pasado que cuando promueven o reconocen a alguien más y a ti no, te enojas y hasta guardas resentimiento contra esta persona sin razón? ¿Te enojas cuando entras a redes sociales y ves que a una persona le está yendo mejor que a ti?
O hasta en la propia iglesia te enoja que haya más servidores y que tomen los ministerios que tú crees merecer. Pues esta es la actitud que tuvo Saúl y que lamentablemente muchas de nosotras podemos tener. Estas son unas evidencias súper visibles y hasta descaradas, ¿no? Porque hay otras que son más sutiles, pero que también nos hablan de un corazón egocéntrico. Por ejemplo, cuando nos marcan o nos mandan un mensaje y simplemente no queremos responder. No porque estemos ocupadas con nuestras familias o trabajando, sino porque simplemente decimos, ahorita no quiero contestar. En esencia, estás diciendo, tú, persona que me mandas mensaje, no eres tan importante como para recibir una contestación mía. Yo soy más importante que tú. O cuando en el supermercado o en un restaurante se tardan en atendernos, ¿y qué es lo que pasa? Nos sentimos irritables, enojadas, porque ¿cómo es posible que no nos atiendan a nosotras? Y nuevamente, ¿notas en quién se enfoca todo? Efectivamente, en nosotras. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Filipenses 2, 3, 4 nos dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto es un mandato. No debemos hacer nada por egoísmo ni por vanagloria, porque como lo vimos en Saúl, es posible hacer todas estas cosas buenas, pero con motivaciones incorrectas. Por ejemplo, es posible cocinar para otras personas por vanagloria, para que te reconozcan que eres la mejor en lo que haces. Es posible compartir el evangelio por egoísmo y por vanagloria, buscando el aplauso de las otras personas. También es posible buscar ser la mejor en tu trabajo o buscar la excelencia con tus hijos o con tus nietos con el propósito de que te feliciten y te digan, eres una mujer increíble, bravo. Pero Dios nos dice que ya no debemos vivir de esa forma, buscando agradarnos a nosotras mismas, sino que tengamos una actitud humilde y consideremos a las otras personas como más importantes que a nosotras mismas. Muy contrario a lo que hoy se habla sobre el amor propio, ¿no? Y justamente pues Dios quiere que dejemos de ver por nuestros propios intereses y que empecemos a ver por los intereses y el bienestar de las demás personas. Y quiero que pienses, ¿cómo hubiera sido la actitud de Saúl si hubiera tenido una visión bíblica de quién es Dios? Primero, su vida no habría tanto resentimiento en su vida, no habría tanta amargura, no habría tanto enojo continuo, sino que tendría gozo y entendería que no se trata de la posición que él pudiera tener o no, sino de la victoria que ya tenían en Dios. Gozaría de una paz que supera todo entendimiento y estaría confiado en que todo lo que Dios hace es bueno. Esto Dios lo dejó escrito en su palabra para que nosotros aprendamos de esto. Y si hoy estamos batallando con el egocentrismo, aún estamos con vida y Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y comenzar una vida diferente. Filipenses 2, de los versículos 5 al 8 nos dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este pasaje podemos ver que Jesús se despojó a sí mismo, dejó de lado sus gustos y preferencias por amor. Y si somos salvas, ciudadanas del reino de Dios, nosotras podemos hacer lo mismo, porque el Espíritu de Dios está en nosotras. Y sé que no es fácil. Yo misma batallo muchas veces en esta área, aún más siendo mujer casada. Yo creo que las casadas me entenderán. Pero no estamos solas en esta lucha. Es por Cristo que podemos negarnos a nosotras mismas y ceder nuestro tiempo, nuestros gustos, nuestras preferencias por amor a nuestro prójimo. Y quiero que nos pongamos un reto para esta semana, si te parece bien. Yo también lo voy a hacer. Toda esta semana estemos leyendo estos pasajes de Filipenses y busquemos 10 maneras a lo largo de la semana de cómo podemos despojarnos de nuestro egoísmo y amar a las demás personas. Y me escribes aquí en los comentarios cómo te fue. ¿Qué te parece? Bueno, pues esto es todo por hoy. Te leo muy pronto y nos vemos la próxima semana en otro episodio. No olvides darle like a este video y compartirlo con otras mujeres para que sean edificadas de la misma manera con la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.